Hoy Raquel Buenrostro se convirtió en el héroe de la película. La jefa del SAT anunció que la reforma fiscal será presentada en septiembre y no implicará un aumento en los impuestos. 274 millones. La recaudación que se logró. Nosotros creemos ahorita que la política de un incremento de impuestos es sustentable. ¿No haya tenido que recortar el presupuesto? Con Calderón, no ha recortado ningún programa social. 368 millones. Tax Paper, el mundo de los impuestos hechos noticia. Hola Rita, ¿cómo estás? Bienvenida otra vez a otra emisión más de Tax Paper Podcast. Es un gusto para mí tenerte aquí. Te veo un poquito destruida por el grito, pero qué bueno que te diste la oportunidad de grabar este 16 de septiembre. Sabía que me ibas a evidenciar ante mi público y ante mis fans de que efectivamente me di a la tarea de dar el grito como se debe. La verdad es que estoy muy orgullosa yo de ser mexicana y ojalá los españoles nos pidan perdón, Raúl. Correcto. Nos pidan perdón por habernos conquistado. Sí, ojalá que ahora sí tomen un baño de humildad. Por favor. Les puedan pedir perdón por todas las atrocidades que hicieron, ¿no, Rita? Así es, ¿no? Cómo nos hicieron perder nuestra identidad. Pues sí, Rita, dejamos este tema de lado. Bienvenida, qué bueno que estás aquí con nosotros. Día festivo, sí, día especial festivo. de la Independencia. Tenemos algunas noticias y pues si quieres damos paso a verlas, Rita. Claro que sí, Raúl. De hecho te voy a comentar un poquito de forma enlistada qué es lo que tenemos para este Tax Paper. Adelante. Tenemos una noticia muy relevante sobre pensiones, que estas pensiones se devoran 16.50 pesos de cada 100 del presupuesto 2022. Interesante. Y va 28% del presupuesto a pensiones y deuda. También el SAT pretende aumentar el padrón de contribuyentes hasta un 30%. Y no hay letra chiquita, dijo Buenrostro. ISR fijo de 1 a 2.5% a pequeños contribuyentes. No es necesaria una reforma fiscal, mi querido Raúl, bastaría cobrar a grandes informales, dice nuestra querida Raquel Buenrostro. También tenemos algo así como, yo creo que me tienen mucho miedo, ¿no? La joya de esta administración de Andrés Manuel López Obrador, Buenrostro, que dijo que ella hizo pagar impuestos a los grandotes contribuyentes. Como debe de ser. Como debe de ser. Y pues ojo, si están en la lista negra del SAT, pues Santiago Nieto te va a vigilar, con ojo de águila. Acusan a nuestro querido exfutbolista, ahora gobernador, Cuauhtémoc Blanco, en red de lavado de dinero. No lo creo, la verdad. No, yo tampoco. Y esta, la última, es muy increíble. Que giran orden de aprehensión a los Álvarez Puga y también a su querida Bella, una de las bellas esposas, cónyuges de uno de ellos, Inés Gómez Montt, por desvío de casi 3,000 millones de pesos. Poquito, Rita, ¿no? ¿Qué harías tú con ese dinero? Hijo de Lo que te dan de domingo. No. Lo que te dan de domingo. No, sí, por supuesto. Ya pondré a mi changarrito, un restaurancito o algo. Sí, ¿no? Ahí humildemente. Decente, muy decente. Pues Rita, si quieres comenzamos, ahí has dado una lista de algunas noticias interesantes que vimos a lo largo de esta semana. El paquete económico sigue dando de qué hablar, Rita, por ahí los titulares nos mencionaban que 28% del presupuesto que se advierte para 2022 se cree se va a destinar tanto a pensiones como deuda, es algo más, es casi una tercera parte. Así es. De lo que se pretende obtener en el ejercicio fiscal 2022. ¿No, y Rita? sí, es muy interesante que platiquemos de esto, Raúl, porque este tema de las pensiones y las jubilaciones ha sido un tema muy importante. Todo el mundo sabíamos que este sistema era insostenible. Vamos a echar cuentas matemáticas. Toda la población, imagínate, sería acreedora a una pensión, una jubilación. Pues claro que estaba destinada a erosionarse este sistema jubilatorio y insostenible totalmente. Exactamente, Rita. Y por ahí señala la noticia esta que acabamos de comentar. Entre pensiones, jubilaciones, intereses y comisiones por deuda, el gobierno pagará 1.964.000 millones de pesos
es decir, el 27.7% del total de presupuesto para el próximo año. No, y ojo, también es muy importante que muchos contribuyentes dicen, no, ¿a dónde se van mis impuestos? Pues ya tienen nada más una pequeña parte de a dónde se van todos los impuestos. Exactamente, casi la tercera parte será a deuda y pensiones, ¿no? Rita, pasamos a otro tema, vemos también ahí que la jefa del SAT tuvo una rueda de prensa la semana pasada. Le encantan. Y se aventó sus comentarios, ya vimos ahí uno de lo que nos comentabas. Para entrar pues así calientito, dice la jefa del SAT, yo creo que me tienen miedo, ¿no? Yo creo que a la jefa del SAT le hace falta un manager en imagen pública y administración de sus palabras, porque definitivamente hace comentarios que están muy desproporcionales a la realidad pues tributaria de México, ¿no? Imagínate que le tenemos miedo. Bueno, sí hay un miedo al SAT, pero a la institución, no tanto a la... Bueno, a menos que se te aparezca Raquel Buenrostro en la noche y sí te da miedito, ¿no? Sí, te imagínate. No, ahí. sí asusta. Ay, cabrón, ¿no? Pero sí señala por aquí la nota, y me permito ahí leerla. Rita dice, con una carrera de más de 2 décadas en el servicio público, Raquel Buenrostro Sánchez es considerada una de las piezas más valiosas del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Tu líder, Rita. Y cómo no considerar así a la llamada Dama de Hierro mexicana, Rita. Dama de Hierro. Dama de Hierro mexicana. Para que veas, Fíjate, ¿no? qué título tan más relevante para nuestros días, para esta vorágine fiscal que estamos viviendo. Pero bueno, no lo dudo, nada más con que no la utilicen como corderito expiatorio después de años que ya haya pasado la administración, ¿no?, de Andrés Manuel López Obrador, porque luego suelen hacer eso, ¿no? Eres muy valiosa en la administración y luego ya eres el conejillo de Indias. Exactamente, Rita, y que por ahí pues se señala que fue un as bajo la manga del presidente en este año de pandemia, que aun y cuando estuvo la pandemia, estuvieron cerrados varios negocios, logró la recaudación y la superó los años pasados, ¿no? Sí, claro, y como que no encontraba a su jefe del SAT idóneo hasta que llegó Raquel Buenrostro, porque claro, esta mujer ha afirmado que ya va a poner en la formalidad a los contribuyentes que no están, que va a recaudar más, que va a hacer milagros con el Servicio de Administración Tributaria. Exactamente, Rita, que por ahí señala pues también dentro de esta conferencia de prensa la manifestación que hizo, ¿no? Y de uno de los titulares que estamos viendo el día de hoy, donde dice, no es necesaria una reforma fiscal, bastaría cobrar a grandes informales. Es decir, la meta, el objetivo es ir contra la informalidad, ¿sí? Y cito ahí lo que señala la nota, dice la jefa del Servicio de Administración Tributaria, abro comillas, si la economía informal es 50%, está claro que hay mucho que se puede hacer sin subir impuestos ni aumentar tasas, ¿no? Sí, que es la premisa que traen desde que inició la administración de AMLO, de que no va a haber más impuestos ni más tasas, lo cual es hasta cierto punto falso, mi querido Raúl, porque sí ha habido un poquito de incremento en las tasas. Quizá no hay nuevos impuestos, pero no es tan necesario si se aumenta tanto los actos de fiscalización como este tema de tasas y reglas también dentro de las misceláneas. Pero traen esta premisa de no haber más, pero vamos a recaudar mucho más. ¿Y cómo? A través del miedo, ¿no? Genera mucho miedo a los contribuyentes. Y que, mira, sí está bien que tengan políticas tributarias para acabar con la informalidad. Eso sí se me hace una buena idea, pero no como la están tomando, no las medidas que están tomando los funcionarios en esta administración. Sí, Rita, porque más que nada, todo esto que hemos visto a partir de 2020, 2021, o cuando tomó posesión el actual jefe de gobierno federal, vemos que va encaminado sí a los grandes contribuyentes, a los grandes defraudadores, pero al fin de cuentas, como son leyes generales o normas que afectan a todos los contribuyentes, la van pagando como tal el grueso de los contribuyentes, aunque sean de a pie, aunque sean los chiquitos, ¿no? Sí. Tan es así que nos lleva al siguiente tema, se pretende eliminar, ya decíamos nosotros, o como podrán ver en las redes sociales, se pretende eliminar
régimen de incorporación fiscal. Así es. Sustituirlo por un régimen de confianza. Y ya dijo la jefa del SAT también en la conferencia. No hay letras chiquitas. No hay letras chiquitas. Lo que se pretende es recaudar, ¿no? De una tasa de un 1% a una tasa del 2.5%. Y es bien interesante que están eliminando mucho el tema, por ejemplo, quieren eliminar el RIF y este régimen de confianza que va a sustituirlo de alguna manera, pero también cada que pasa un ejercicio fiscal, eliminan ciertos estímulos fiscales y el capítulo de la ley del impuesto sobre la renta se hace chiquito. O sea, y a ver, tú como política tributaria, ¿cómo pretendes que los contribuyentes se unan a la formalidad tributaria si no hay buenos estímulos y no están bien definidas las obligaciones y además hacen este tipo de cosas, ¿no? Digo que el RIF también tenía a lo mejor sus deficiencias, pero tanto a eliminarlo, sí se me hace algo muy radical. Sí, Rita, que por ahí hemos visto lo que habla el régimen de confianza, pues también los que saben, los que han dicho, los que hemos también manifestado en algún que otro foro, pues que también este régimen de confianza podía prestarse a cuestiones de lavado de dinero, ¿no? Por la formalidad en cómo está sustentado, en que va directamente al ingreso cobrado. Así es. Que no vas a tener deducciones, situaciones que a lo mejor hablaremos más adelante aquí, también en Tax Paper, pero lo importante es que ya la jefa del SAT, si así lo queremos ver, es que dijo no hay letra chiquita. No hay. En este régimen de confianza, ¿no? Así es. Y pasando a otro tema igual, de manera también de este paquete económico, Rita, señala la jefa del SAT, que dice, SAT pretende aumentar el padrón de contribuyentes hasta en un 30%. ¿Tú qué opinas de eso, Raúl? ¿Crees? Pues siempre se ha planteado eso, Rita. Siempre, desde que yo estaba en la escuela, en la universidad, señalaba cada reforma, pretendemos ir contra la informalidad. Se han planteado algunas cuestiones durante el año, si así lo queremos ver, la cuestión de eliminar la tasa cero, la tasa exenta, todo con el fin de poder recaudar más, ¿no? Sí, pero es que como le hablas al contribuyente, le dices, hola, no sé, ¿te gustaría venirte aquí? Te doy tu nombre a través de un RFC, tu buzón y, bueno, de repente te asusto con alguna carta de invitación, lo que sea, y te voy quitando tus estímulos fiscales, ¿no? ¿Cómo va a decir el contribuyente? Por supuesto, me hago formal, ¿no? Creo que es bien importante mejor analizar la situación del por qué hay tanta informalidad que se ve. O sea, no es algo que no conozca el SAT y no es algo que no veamos, es algo como tan evidente, pero creo que no lo han podido canalizar, como tú dices, a lo largo de los años. Yo recuerdo cuando era estudiante, escuchaba a un abogado muy, pues con mucha influencia a nivel nacional, y de repente me echaba una que otra conferencia y decía, es que, a ver, o sea, es cuestión de enviar a funcionarios del SAT y ver dónde están estos contribuyentes informales y decirle, hola, mucho gusto, a ver, pásame tus datos, te voy a inscribir al RFC, ¿no? Y bueno, también hay que entender que el contexto actual, por pandemia, tú quieres, o hay contribuyentes que quieren darse de alta al RFC, quieren de alguna forma acabar con esta informalidad, pero no hay citas. No hay citas. Ese es otro ¿Cómo tema le hacemos? También. Exactamente. Rita, que déjame decirte que lo que bien comentas, se prevía, si así me lo permites decir, se prevía que iba a eliminarse la informalidad a través del RIF. Hablando de 2014, por allá, hace 6 años, sí, 6 años, 7 años se pretendía con el RIF acabar con la informalidad, tener facilidades, si quieres verlo así, una condonación o un subsidio del 100% de los impuestos el primer año. Así es. Pero la sorpresa fue que no, que más bien este régimen de incorporación fiscal, que es el que actualmente está vigente, le costó mucho al fisco, ¿no? Y le costó. Y yo recuerdo mucho cuando empezaba el RIF. Recuerdo que hasta había bastantes libros que hablaban de ello. Se causó mucha expectativa. Lo que antes pues era también los repecos. Y siento que sí le costó mejorarlo hasta cierto punto. Y le salió contraproducente, creo, ¿no? Exactamente, Rita. Y si me permite nada más ahí hacer alusión a la nota, dice el dinero en imagen, que es la nota donde estamos tomando esto del 30%,
El nuevo régimen de confianza propuesto en el paquete económico 2022 facilitará la vida fiscal a los pequeños contribuyentes. Una vez que entre en vigor, se espera que en el mediano plazo el padrón de contribuyentes se eleve entre 15 y 30%. Rita, se me hace demasiado, situaciones que se veían planteando o planeando en años pasados con el régimen de incorporación fiscal. Quién sabe si vaya a suceder, porque son algunos bemoles que hay ahí en este régimen. Uno muy rápido, esta cuestión de todos los agapes, es decir, agricultura, ganadería, que desaparece la exención, ¿no? Y te lo incrusta ahí. Pues que es un dolor muy grande escuchar esto. Exactamente. Porque, bueno, en el tema de Michoacán, que es prácticamente la actividad preponderante, ¿no? Porque nosotros no somos industriales, o sea, sí es apostarle al sector primario. Y ahora le quitas este estímulo, sí se me hace algo importante, porque así como Michoacán, varios estados de la República, y va a afectar de alguna manera, ya sería cuestión de medirlo con algunos indicadores financieros y económicos, pero creo que sí va a afectar un poquito al país en ese sentido, y agrégale pandemia, porque todavía no hemos salido, y este sesgo económico, pues que a nivel nacional se está, no solo a nivel nacional, sino mundial, por todo este tema, la recuperación puede ser muy larga y muy dolorosa para México. Sí, Rita, que en la cuestión fiscal, o sea, repito, lo veo difícil que productores, que si bien es cierto, aún y cuando el estímulo que tenían de esta exención de casi 2 millones de pesos, no se querían dar de alta, por todo lo que conlleva, y el miedo que se tiene en el SAT inherente. Ahora menos. Ahora que les digas, oye, ya no tienes exención, vas a pagar por lo menos el 1%, o sea, está... Y creo que le están partiendo el queso a las planeaciones fiscales en ese sentido, ¿no? Pero van a surgir otras. Pero van a surgir otras. ¿No? Bueno, Rita, dejamos lo fiscal de un lado y pasamos a este tema de toda la cuestión de prevención del lavado de dinero. Vemos en las noticias que acabas de leer, que enlistaste, hay como una línea, si así lo queremos ver, no explícita sino implícita, en donde se ha dado en estos últimos meses una persecución. No quiero llamarlo persecución porque... No queremos llamar terrorismo fiscal. No. Porque ya nos hablan estas noticias de la última semana de 2 estrellas o de 2 personajes del medio artístico deportivo que están siendo perseguidos por la UIF. Claro. ¿No? En el caso, por ejemplo, de Álvarez Puga y su esposa Inés Gómez Mon, pues vemos que ya hasta tienen una orden de aprehensión. ¿No? ¿Por qué? Se podría decir que es millonario, estratosférico el desvío de recursos. Y que años, los Álvarez Puga son muy conocidos precisamente por facturas. Exactamente. ¿No? Fueron, se puede decir, los pioneros, sin ánimo claro. de a lo mejor estar en error, pero fueron los pioneros. Por ahí hablan que de 2010 imagínate, se trataban de estos despachos que organizaban toda la cuestión de las empresas fantasmas. Desvió recursos de universidades, todo esto que pasó, y ahora los cachan con esta cantidad de 3,000 millones de pesos. 11 años después los cachan, ¿no? Hasta cierto punto. Sí, que dicen que se coludieron personajes de la Secretaría de Gobernación del anterior presidente de México, pero sí hay que recordar que está puede decirse como sistema de ejemplificar o de meterle miedo pues a las personas de si pasó con un personaje del medio artístico, yo que tengo mis pesitos y a lo mejor no he estado de alta y los pongo ahí. ¿Qué va a ser de mí? ¿Qué va a ser de mí, no? Fíjate que se me ocurrió una frase, pero ya no aplica, la de ¿cuántos más, Peña? Ya no aplica. Pero de todos modos, ¿cuántos más, cabecita de algodón? O sea, de que la Shakira y luego Laura Bozzo y ahora todo este tema es hasta cierto punto una estrategia, es una estrategia maldita, pero es una estrategia buena, como tú dices, de decir, mira, ¿cuál es como el tabú mexicano, no? No, pues es que a las estrellas y a los grandes contribuyentes no les hacen nada porque hay corrupción. Exactamente. ¿No? Siempre se van contra los chiquitos, contra el contribuyente cautivo. Entonces llega Cabecita de Algodón y dice, no, ámense, abrazos, no balazos y que viva la fraternidad. Y de repente dice, ¿sabes qué?
no hay corrupción y te voy a demostrar que no hay corrupción. ¿Cómo? Y evidenciando estrellas. Sí creo que es una buena estrategia hasta cierto punto de mercadotecnia. Puede ser, para precisamente los contribuyentes que tengan sus pecadillos, se asusten y empiecen a regularizarse, ¿no? Sí, que cabe decir a nuestro auditorio que no estamos nosotros justificando No. ningún tipo de delito. El delito está, que es el desvío de recursos, el peculado, probable, porque todavía no están juzgados ni sentenciados, pero hay un probable delito de peculado, de desvío de recursos y de defraudación fiscal. El caso de Laura Bozzo, que también lo comentábamos nosotros en ACMAR, este delito de, se me fue por ahí, de depositaria infiel, donde estaban embargados unos bienes, una casa precisamente, y la vende, pues es un delito, ¿no? Sí. De igual manera, por lo que están acusando también, vemos en la noticia a Cuauhtémoc Blanco, señala la nota, Otro. aquí el gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco y un círculo cercano de 3 familiares y funcionarios fueron denunciados ante la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Morelos por ocultar el origen y propiedad y destino millonario de recursos a través de la triangulación de cuentas bancarias, ¿no? Es que, bueno, sí hay que entender que muchos años, como tú dices, por ejemplo, en el caso de Álvarez Puga, que llevan desde el 2010, sí se daba mucho entre funcionarios y entre los mismos artistas este tipo de corrupción, este tipo de delitos, y pues por eso eran considerados los delincuentes de cuello blanco. Porque no solamente hay delincuencia organizada, o sea, la delincuencia organizada no solo es los malosos que conocemos, sino también son los funcionarios que mediante estas planeaciones, porque además creo que ni siquiera podrían luego considerarse algunas planeaciones, sino acciones evidentes de corrupción y de lavado de dinero, y se daba mucho, o sea, era el pan de cada día. Ellos vivían tranquilos de que ellos no iban a tener una persecución por parte del gobierno. Y bueno, ahora sí es ya más tangible que todos parejos hasta cierto punto. Pero, híjole, o sea, bien que se persigan este tipo de delitos porque es hasta justicia social. Exactamente. Pero, oye, también no intentes verte como el maestro reprendedor mala onda, que no importa que hagas la tarea, de todos modos te voy a castigar. Creo que ese es el tema. Estamos percibiendo un SAT y una Secretaría de Hacienda, Crédito Público, una UIF, y también incluso todas las instituciones públicas en materia penal muy rudas para el tema de PLD o de lavado de dinero. Y no debería tanto ser así. Creo que sí se puede combatir la corrupción, pero tampoco generar este miedo que lo único que va a hacer es que muchos contribuyentes no se quieran meter. Exactamente, ¿no? El del ejemplo, ¿no? El sistema del ejemplo, si le pasó a él, me va a pasar a mí, ¿no? Cuando más a mí. Entonces, estas notas están fresquecitas, vamos a ver qué pasa de aquí a la siguiente semana. Y por último, nada más cerrar, Rita, si nos da tiempo, tenemos una modificación que se publicó en el Diario Oficial de la Federación la semana pasada, en donde se modifican por ahí algunas disposiciones generales de esta lucha contra el lavado de dinero y el terrorismo en las instituciones de crédito, en donde nos señala expresamente aquellas empresas que hayan estado en el artículo 69 pueden estar publicadas en esta lista que tiene también las instituciones del sistema financiero, y pudiera estar ahí, ¿no? Pero esto va a la nota que dice: estás en la lista negra del SAT, ojo, Santiago Nieto te vigilará. ¿No? Entonces, ya de una institución a otra, que son primas hermanas, tanto la UIF como el SAT son primas hermanas porque vienen de la misma mamá, que es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, entonces pudiera estar esta situación, ¿no? Ahí me permito leer la nota, Rita, a ver que ahorita me digas tu opinión. El pasado 9 de septiembre del Diario Oficial de la Federación hizo pública la resolución que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de carácter general, a que se refieren los artículos 115 de la Ley de Instituciones de Crédito en relación con el artículo 87 de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito, ¿no? ¿Qué nos dice esta reforma? Dice: se busca que los contribuyentes que estén en la lista negra del SAT del artículo 69 también podrán ser incluidos en la lista de personas bloqueadas por la Unidad
de inteligencia financiera, ¿no? Y con esto pretenden cerrar operaciones de aquellas factureras, pero pisan una cucaracha y salen 20 más, ¿no, Rita? Claro. Ahora, ahí sí habrá que analizar el tema jurídico, mi querido Raúl, porque sí son medidas que, bueno, dices, mano dura contra la basura. No sé dónde se me ocurrió esa, pero a ver, también hasta el más culpable debe tener su derecho a audiencia, un buen proceso. Imagínate, ya te bloquean porque la UIF está haciendo investigaciones, pero bien sabemos que estas instituciones muchas veces sí obviamente toman determinaciones por información que tienen en sus sistemas informáticos y todo lo que tienen acceso ahorita. Pero creo que también no hay una forma de ver o una perspectiva de ver todo este tipo de situaciones de, nada más como presuntivas o yo creo que por aquí va el asunto y el castigo, ¿no? Entonces, te llega y ya te llega todo bloqueado, ya estás en la lista, bueno, obviamente los contribuyentes que están en la lista negra del 69B, cada uno tendrá su historia. Podrán ser factureros, sí, o podrán ser personas que no se les acreditó porque no se le hinchó la gana a la autoridad y ahí están publicadas. Entonces no hay una proporcionalidad ahí, mi Raúl. Exactamente, Rita, aquí está en el tintero esta noticia, esta nota, que no lo pase desapercibido a los que nos escuchan. Y pues creo que llegamos al final de nuestra emisión, Rita. ¿Cómo ves? Un día más. Un día más en este andar fiscal. Y que viva México, ¿no, Rita? Que viva México. Rita, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Ya vete a descansar, ya tómate tu aspirinita y a dormir, porque sí te ves media destruida. No me veo destruida, me veo intacta. Excelente, Rita. No, pues muchas gracias. Les recuerdo que estamos en Spotify y en YouTube subiendo estos tax paper y en nuestra página de Facebook para que los escuchen completos. Subimos ahí una parte de nuestro Instagram de cada quien, pero lo pueden escuchar de manera totalmente completa en Spotify. Tax Paper Podcast. Rita, muchas gracias. No, muchas gracias a ti, Raúl. Ojalá que pues, por lo menos hoy nos echemos que el pozolito y los tamales y salgas de fiesta tú también, ¿por qué no? Y ya tu tequilita ya no, porque... No, ya no. Ya te echaste el que te debías echar. Bueno, saludos amigos, nos vemos en la siguiente emisión, Tax Paper Podcast. Hasta luego. Hasta luego. Tax Paper, el mundo de los impuestos hechos noticia.